organizado por la Universidad de Salamanca a través de su centro de Europa Direct, la Junta de Castilla y León y la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca, a las tres organizaciones, mi agradecimiento por crear estos espacios de diálogo, estos espacios de debate, estos espacios de discusión y permitirnos a todos aprender mucho durante estos días tan intensos que hemos vivido. Porque si han sido intensos para vosotros, os aseguro que para el cuerpo de jueces y para el staff también lo ha sido. Entonces, creo que es justo reconocer y agradecer a los jueces y a las juezas que nos han acompañado de forma absolutamente desinteresada y de forma absolutamente gratuita, evidentemente hay que decirlo porque es así, invirtiendo su tiempo, su profesionalidad y toda su sabiduría en ayudarnos a formarnos y en crear unos feedback que supongo, creo, es así, que habrán sido muy constructivos y que os han ayudado a todos a llegar hasta este punto. Me es muy grato estar presentando esta final, en cuyo jurado no voy a pertenecer. He preferido abstenerme porque no quiero volver a pasarlo tan mal como lo he pasado en la semifinal. Valoro mucho mi corazón y no quiero tener que volver a pasarlo mal. Y me vais a permitir que os presente a los miembros del jurado que van a participar en esta final. Todos ellos, o la inmensa mayoría de ellos, forman parte de un proyecto que se creó hace muchos años. Yo siempre digo la misma broma, pero es verdad. Yo tenía pelo, seguro que lo recuerdan muchos de los que están aquí. En el año 2000, el proyecto de la Liga Nacional de Debate Universitario, un proyecto nuevo, un proyecto novedoso, que se creó por una empresa, Unipublic, y que fue el germen de lo que ahora vemos y disfrutamos, el debate. Fue el inicio, fue cuando no existía nada de esto más que alguna pequeña asociación o sociedad en alguna universidad, pero fue el primer proyecto que se creó a nivel nacional. Y debo destacar que en ese proyecto, pues, la Universidad de Salamanca, la 8 veces centenaria Universidad de Salamanca, que hoy se acoge en esta sala de culturas impresionante del Colegio Mayor Felipe Fonseca, tuvo un papel decidido. No solamente porque quien en aquel momento era vicerrector de estudiantes y extensión universitaria, quien hoy nos acompaña en su calidad de vicerrector de promoción y coordinación, el profesor Dr. Enrique Cabero Morán, decidió apostar, decidió llamarnos a un grupo de estudiantes de esta universidad, que en aquel momento pues estábamos metidos en las lides de la representación, y nos dijo: nos ha llegado esto y aquí tiene que estar la Universidad de Salamanca. Y yo quiero que estéis y quiero que participemos y que estemos. Pues, Enrique, gracias, porque si hoy tenemos lo que tenemos, fue a que tú, aquel correo que recibiste, le prestaste atención, como le haces a todo lo que recibes, y nos permitiste participar. En aquel grupo inicial, pues tenéis a uno de los jueces que están aquí, a Luis Alberto Merchán, que participaba también en el equipo de la Universidad de Salamanca, y mandamos dos equipos, yo estaba en uno, estaba en el otro. Estaba también Ángel Domingo, que estaba por el equipo de la Universidad de Valladolid. Fuimos contrincantes, pero aún así somos amigos, lo cual, si después de tanto tiempo y después de haber realizado aquel debate, en el que, lo siento Ángel, os ganamos, pues, estamos aquí, quiere decir que los debates dan mucho más que la actividad formativa que tenemos, sino que da toda la relación de amistades que se van tejiendo y se van creando. También, por supuesto, más adelante se incorporaron otras generaciones, ya cuando nosotros íbamos de jueces, de capitanes, Paula Rubio, que también nos acompaña, Cristina Rodríguez Gallego, que también está presente en la final, un jurado de la final paritario, como no se puede esperar de otra manera, en una universidad que apuesta por ello. Y también estaba, y lo he dicho en la otra final, me vais a repetir en la otra semifinal, pero no me escuchado de nuevo, pues como jueza mandada por la universidad, porque en aquel momento tenía que ser así, pues Pilar Jiménez Pello, que yo me emociono cada vez que hablo de ella, pero es mi referente como jueza, entonces no puedo más que darte las gracias, Pilar, por habernos ayudado y apoyado, porque si Enrique nos mandó allí a luchar contra los elementos, tu apoyo y tu ayuda fue absolutamente necesario. Y para que aquello siguiera adelante y se fueran creando actividades, era necesario que se creara una asociación de debate de la Universidad de Salamanca, que tuvo pues, uno de sus periodos más fructíferos con Daniel González Herrera, que fue miembro de la primera junta directiva de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca y que posteriormente fue vicepresidente en alguna otra junta directiva y presidente durante también otro mandato.
Sin la labor que ellos realizaron, los diferentes presidentes de la sección de debate, los que han sido y los que son, tenemos a la presidenta jubilada emérita de la Asociación de Debate y el actual presidente, Pablo. Te deseo toda la suerte y muchas gracias por el apoyo que siempre dais a este tipo de actividades de la Asociación de Debate. Ya he metido el rollo, ya he agradecido a todos los que teníais que agradecer, os he regalado 3 minutos para que tranquilizarais un poquito más y ahora ya sí, comenzamos. La postura a favor será defendida por la Universidad Europea Miguel Cervantes, que se encuentra a mi derecha, compuesto del equipo por Javier Pesos, Patricia Lerma y Javier Villanueva, y siendo el capitán Javier Pesos, y el equipo de la Universidad Carlos III de Madrid, compuesto por Ana Andrés, José María Arguello, Luis Sánchez y Luis Carrillo, y el capitán es José María Arguello. No os quito más tiempo, solamente deciros que disfrutéis. Me cuesta irme de la tril. Cuando vosotros paséis a otro momento en el que también tengáis la ocasión de estar como jueces organizadores, os va a pasar lo mismo. Disfrutad de esta experiencia, disfrutad de esta oportunidad que se os da y sobre todo hacednos disfrutar a nosotros. Solamente si nosotros disfrutamos, ganaréis. Así que ya sabéis cuál es el objetivo. Que disfrutéis vosotros y que disfrute el jurado en este caso. Yo disfrutaré, pero desde el público. Muchísimas gracias a todos y a todas y comenzamos. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo. En vez de utilizarlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Seguro que todos ustedes, todos en la sala, han escuchado alguna vez la expresión: el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Contemplemos, pues, la situación que tenemos ante nosotros. No tenemos solo una piedra con la que tropezar en nuestro camino, sino 2, que no nos permiten avanzar hacia nuestro objetivo, que es protegernos más eficazmente. Antes de mostrar cuáles son nuestras piedras, me gustaría agradecer tanto a la organización como al público, como a los jueces, todo este debate, y presentar a mis compañeros Patricia Lerma y Javier Villanueva, que estamos representando a la Universidad Europea Miguel Cervantes. Como mostraremos a lo largo de este debate, los países miembros de la Unión sí deben de recuperar el control sobre sus fronteras, principalmente porque tienen piedras en su camino que no les permiten protegerse más eficazmente. Y antes de mostrar cuáles son estas piedras en el camino, me dispongo a definir un término muy importante para entender el contexto de la pregunta. Tal y como recoge la Real Academia Española, definimos eficaz dicho de cosa que produce efecto propio o esperado y dicho de la persona competente que cumple perfectamente su cometido. A continuación explicaremos cuáles son las piedras que tenemos en nuestro camino. La primera de todas, la Unión Europea como organismo supranacional. La falta de liderazgo, y de dirección de la Unión Europea muestra fallos en sus políticas de seguridad y de defensa. La obligación de garantizar la seguridad en las fronteras exteriores para poder vivir con libertad dentro del espacio Schengen son medidas que no se están tomando. Se están tomando políticas reactivas, basadas en la improvisación, que han dado lugar, en muchos casos, a iniciativas particulares de los Estados. Esta es la primera piedra que los Estados tienen en su camino hacia proteger a sus ciudadanos. También en nuestra segunda piedra en el camino, que se centrará en la falta de cumplimiento por parte de las obligaciones por parte de los Estados miembros. Debemos entender el espacio Schengen como un bien colectivo que requiere de una mínima participación de la mayoría, porque si no, este bien colectivo desaparece y se hunde. Este bien colectivo es Schengen.
nos encantaría poder afirmar que la Unión Europea se compone de países que cooperan en todas y cada una de sus competencias. Pero mostraremos, razonaremos y evidenciaremos que lamentablemente esto no es así. Por último, a nivel del propio Estado, a pesar de formar parte de la Unión Europea, los Estados tienen un compromiso ineludible con el Estado de Derecho, garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos. Por la falta de liderazgo y compromiso en el seno de la Unión Europea y el auge del terrorismo internacional y la delincuencia organizada, solo hay una única salida viable: dar un paso atrás y recuperar la soberanía perdida, el control de las fronteras para protegernos más eficazmente. Una vez expuestos los argumentos, volvamos a la situación que tenemos planteada desde el principio de esta introducción. La Unión Europea y los Estados miembros nos siguen entorpeciendo en nuestro camino, y el Estado propio, en la obligación y su derecho de proteger a los ciudadanos, no puede avanzar hacia su objetivo. Volvamos a la frase de Santiago Ramón y Cajal al principio de esa introducción. No tratemos de justificar las piedras en el camino, sino veámoslas como un aviso providencial para apartarlas y poder avanzar hacia nuestro objetivo, que es proteger más eficazmente a los ciudadanos de la Unión Europea. Muchas gracias. Buenos días. Seguro que les suena Schengen, un tratado que permite la libre circulación en Europa. Pero lo que quizás no sepan es que Schengen es una pequeña localidad de Luxemburgo que destaca por su producción de vino. Y curiosamente, estas uvas no solo provienen de Luxemburgo, sino de Francia y Alemania, que se encuentran a un kilómetro. Este vino es un ejemplo de lo que Europa ha logrado construir abriendo las fronteras. Es una muestra de una Europa que ha dejado atrás el nacionalismo y el control de las fronteras para abrirse a un futuro de integración. Por ello, nosotros defenderemos con un rotundo no, que los Estados no deben recuperar el control de las fronteras. Y es que, miren, sería retroceder 20 años atrás, sería olvidarse de todos los esfuerzos realizados por la Unión Europea en cooperación para la seguridad, sería desconfiar del proyecto europeo y sería darle alas a los nacionalismos y a la xenofobia que se aprovechan de la sensación de inseguridad que hay en la población. Y es que la solución no pasa por levantar las vallas que hace décadas luchamos por tirar, y el por qué se lo demostraremos a través de nuestros tres argumentos: la ineficacia de las fronteras, las desventajas que producirán la recuperación del control de las fronteras, y en tercer lugar, les ofreceremos una alternativa que esta sí es eficaz para solucionar los problemas de Europa. Y en nuestro primer argumento afirmamos que dejar atrás un valor tan fundamental como la libre circulación de personas no soluciona los problemas. Y es que la sensación de seguridad oculta la realidad, y es que las fronteras no nos evitan el terror. Y les explicaré por qué. Miren, buena parte de los terroristas que han atentado en nuestras ciudades europeas eran ciudadanos del propio país. Incluso Reino Unido, país fuera del espacio Schengen, que controla sus propias fronteras, ha sufrido atentados. Ha sufrido 6 atentados en 2 años, 37 muertos y 170 heridos. Y es que la reinstauración de los controles fronterizos responde más a un discurso político por intentar crear esa sensación de seguridad a la población. Y es que no lo decimos nosotros, lo dice Andreu Bolesti, catedrático de la Universidad de Barcelona, que afirma que los controles fronterizos no son eficaces, sino que responden a la intención de implantar esa sensación de seguridad. Y nuestro segundo argumento no es cosa menor, ya que es cosa mayor porque afectan a la economía y al bienestar de Europa. Y es que fíjense, implantando controles fronterizos, lo que haremos será paralizar mercancías, retrasar el comercio y perjudicar o complicar el desplazamiento de 1,7 millones de europeos que cada día cruzan la frontera para ir a trabajar en el estado colindante. Y es que la Comisión Europea ya ha citado en 3.000 millones de euros el coste de los controles establecidos hasta el momento. Por tanto, parece que estos 3.000 millones de euros no van a poder ser dedicados a bienestar, no van a poder ser dedicados a integración, no van a poder ser dedicados a la inteligencia, que este sí ha demostrado ser un método eficaz. Y miren, en España sabemos de ello, sabemos lo que es el terrorismo. Y es que en el último año, 51 son los detenidos por yihadismo, y no por los controles fronterizos.
sino por los servicios de inteligencia y el trabajo de los medios de seguridad. Y es que nuestro tercer argumento, presentaremos una alternativa que esta sí es eficaz y pasa por lo que ya está haciendo la Unión Europea, que es reforzar la cooperación e invertir en servicios de inteligencia para acabar con el reto del terrorismo y la migración. Y es que fíjense, la cooperación con la Europol se debe reforzar. Debemos seguir apostando por los servicios de inteligencia y ante la presión en las fronteras migratorias debemos apostar por una solución europea. Y es que ya lo decía Víctor Hugo, un visionario europeo en el siglo XIX, que llegará el día que todos los estados del continente se fundirán en una unidad nacional y constituirán la fraternidad europea. Señores, no más fronteras. Seamos una federación continental, seamos libertad europea y seamos paz universal. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia Lerman. Llegado el primer turno de votación, me gustaría hacer referencia a algunas de las ideas que apuntaban nuestros compañeros de la Universidad Carlos III Zara. En primer lugar, nos han hablado de que las fronteras serían ineficaces. De hecho, nos ponían el ejemplo de Reino Unido, el cual, con el control de sus fronteras, también sufre atentados terroristas. Señores, permítanme decirles que el riesgo cero no existe. Siempre habrá un riesgo. Sin embargo, como vamos a demostrar a lo largo de este torneo, el hecho de no poner controles fronterizos implica un riesgo aún mayor. También nos hablaban de una desventaja a nivel económico, a nivel del bienestar. Como recoge el Eurobarómetro, las dos principales preocupaciones que existen en la Unión Europea para los ciudadanos son el terrorismo y la inmigración. Además, nos hablaban de que nos propondrán una alternativa, pero sin embargo también nos han indicado que implicaría costes económicos. Bien, ¿saben cuál es la diferencia entre los costes económicos que se afrontan con los controles fronterizos y los costes económicos que hay actualmente? Que algunos países tienen que afrontar, simplemente por el hecho de estar en una frontera exterior, mayores costes. Véase el caso de los refugiados. Países como Grecia e Italia se han visto desbordados. Les han tenido un coste anual de 11.000 euros por cada uno de los refugiados que han acogido. ¿Saben por qué? Por una falta de cumplimiento de las obligaciones del resto de países miembros, por una falta de solidaridad europea, por una falta de cooperación. Al final, en eso estamos de acuerdo, en que hace falta mayor cooperación. Ya les vamos a demostrar cómo la cooperación es un proceso largo y lento. Sí, por favor, su pregunta. Entonces, ¿estará usted de acuerdo que para evitar ese coste económico que sufren los países que están a la frontera exterior, lo que hay que hacer es dar una respuesta europea y proteger mejor la frontera exterior? Pues hay que dar una respuesta europea. Estoy de acuerdo con usted, no se lo voy a negar. Sin embargo, la respuesta europea lleva un proceso largo, como le estaba indicando. Los países miembros no son solo parte de la Unión Europea, también tienen unos intereses nacionales. Esta botella, que nos decían que estaba hecha en Luxemburgo, seguramente recoja la denominación únicamente de Luxemburgo, aunque haya llevado cooperación por parte de otros países. El interés nacional muchas veces predomina sobre el interés europeo, y ese es uno de los verdaderos problemas que tenemos actualmente. Schengen es un bien colectivo. Schengen es como la circulación de un coche. Si yo me salto el semáforo en rojo, el semáforo está en verde, y aquel que está cruzando tiene un peligro mayor. Sin embargo, si hay alguien que controla que yo no me salte ese semáforo, como es la Unión Europea, la cual no está cumpliendo sus obligaciones, posiblemente el riesgo seguirá existiendo, el riesgo cero no existe. Sin embargo, el riesgo será mucho menor. ¿Por qué? Porque yo, que estoy cumpliendo con mi obligación de estar con mi semáforo en verde circulando, no tendré el miedo de que haya alguien con un semáforo en rojo que esté chocando contra mis intereses, chocando contra mi seguridad. Sí, por favor, su pregunta. ¿No se da cuenta que ese vino que representa precisamente la ausencia de fronteras no representa intereses nacionales, sino la unión de sinergias de tres regiones que se ven beneficiadas de que no haya fronteras y que aumenta la economía y mejora en esos tres países? ¿Sabe usted cuál es el problema de esas sinergias? Llevan un proceso largo y lento. Hay una falta de cooperación. De hecho, en el año 2008, antes de que surgiera la Estrategia de Seguridad Europea,
Ya se nos indicó que había problemas con los flujos migratorios. ¿Saben ustedes cuándo realmente se recogieron esos flujos migratorios en la Estrategia de Seguridad Europea? En 2016. ¿Por qué? Porque los países no se ponen de acuerdo entre sí para cooperar con los problemas reales. A día de hoy, la propia pregunta nos lo está diciendo. Nosotros no estamos abogando por un control permanente. Schengen no va a desaparecer. Igual lo que tenemos que hacer, señores, es dar un paso atrás para poder dar 2 o 3 hacia adelante. Igual actualmente lo que tenemos que hacer es tomar políticas que nos permitan una mayor cooperación. Pero ese proceso es lento. Y mientras ese proceso se lleva a cabo, a día de hoy hay una falta de seguridad. Hay agujeros en la seguridad para los Estados. Por ello, mientras estamos decidiendo y debatiendo aquí mismo si realmente debe haber una mayor cooperación, pongamos ese control de fronteras. Busquemos proteger a nuestros Estados. Porque como bien les indicábamos, señores, esta es la realidad demuestra. Cada país no solo es la Unión Europea, también es un país con identidad propia. España, Francia, Alemania y otros países también tienen que cumplir unas garantías con sus ciudadanos. Tienen que cumplir con un deber con ellos. Y un bien colectivo que no se cumple perjudica a aquellos que sí que lo están cumpliendo y beneficia a los que no lo están haciendo. Muchísimas gracias. Miren, el equipo rival nos presenta 3 argumentos que son la falta de liderazgo en la Unión Europea por el fallo en los controles en las fronteras externas, la falta de cumplimiento de unos estados que beneficia a unos un tanto que perjudica a otros, y un tercero de que a nivel estatal el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué tienen en común estos 3 bloques? Una premisa: las fronteras funcionan y ofrecen efectivamente una protección más efectiva. Una premisa que no hemos visto defender en ningún momento. Oiga, ofrézcame usted la seguridad de que efectivamente el restablecimiento de controles fronterizos llevará a una protección más eficaz y entonces podremos discutir si sus argumentos son o no válidos. Pero siento adelantarles que es que no es así, y no lo decimos nosotros. Las fronteras no funcionan para proteger efectivamente más a sus estados. Miren, Andreu Boles-Terrallo, que es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, cita a su vez a Kees Groenendijk, que es el presidente del Comité de Expertos en Inmigración Internacional, Refugio y Derecho Penal. Y este nos dice: los controles fronterizos son ineficaces y no tienen gran relevancia en la protección del orden público. Su reinstauración obedece más a la necesidad de proyectar una sensación de seguridad a la población. Tienen meramente una función simbólica. Le robaré un minuto. Y efectivamente, si lo sacamos del plano teórico y lo llevamos a la práctica, constatamos que tenía razón el profesor. Vemos, por ejemplo, en un desglose de los últimos atentados terroristas en Europa, que la mayoría de ellos son cometidos por ciudadanos europeos en sus países de residencia o nacimiento. ¿Cómo una frontera entre los diferentes estados se va a proteger de ellos? Sirva de ejemplo. En marzo de 2011, Ari Duka era un ciudadano alemán que atenta en Frankfurt. En mayo de 2013, Adebowale y Adebolajo son ciudadanos británicos que atentan en Londres. En enero de 2015, los ya famosos hermanos Kouachi eran de nacionalidad francesa y atentan en París. Es decir, en todos estos desgloses de casos, efectivamente la frontera interior se habría probado completamente ineficaz. Por lo tanto, esa premisa de la que penden todos sus argumentos, no solo no la han demostrado, sino que venimos de demostrar que precisamente es todo lo contrario. No se sostiene. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué opinión le merece que la Guardia de Fronteras y Costas, el organismo de seguridad de la Unión Europea, en sus informes y comunicados diga que la desaparición de controles de Schengen es insegura? La desaparición de controles de Schengen podría ser inseguro si se diese esa premisa de que, a cambio, la reinstauración de los mismos lo fuese. Pero no es cierto. Es decir, no podemos garantizar que unas fronteras entre los Estados miembros aumentase efectivamente la protección de cada uno de ellos. Y sin embargo, lo que tenemos son hechos constatados y no teorías o hipótesis futuribles de que de hecho no lo hacen. Es decir, no garantizan una protección más eficaz. Bastaría, por tanto, este primer bloque para responder a la pregunta del debate. ¿Deben los Estados para protegerse más eficazmente? Pues oiga, si no se defienden más eficazmente tomando esta medida, evidentemente no. Y ahora le concedo la pregunta. Pero es que además, una vez probada la ineficacia de las fronteras per se, además tiene unas consecuencias negativas.
Es decir, nos estamos refiriendo a las consecuencias económicas. Como sabrán ustedes, hay 1,7 millones de trabajadores de los estados que están en el acuerdo Schengen que diariamente se trasladan a otros países a realizar sus labores en su puesto de trabajo. Imaginen ustedes que cada uno de los días tienen que enfrentarse con un control de ida y con un control de vuelta. Y es más, el Instituto Elcano cita un informe de la Comisión en el que calculan el coste efectivamente de un área no Schengen. Y nos dice: la Comisión Europea calculaba en enero de 2016 que el restablecimiento de los controles de fronteras interiores en Schengen había costado ya, estamos hablando de hechos constatados y no de teorías futuras o hipótesis, había costado ya 3.000 millones de euros a la economía de la Unión Europea. Por lo tanto, el fin de eficacia no lo conseguimos, pero a la vez tenemos unas consecuencias negativas inmensurables. ¿Cuál es su pregunta? Si usted considera ineficaces los controles fronterizos, ¿podría por favor indicarme por qué llevamos 2 años ya con controles fronterizos impuestos y a mayor si quiere realizar una prórroga que los aumente? Bueno, porque en los controles externos obviamente tampoco podemos dejar la puerta abierta. Una cosa es que la eficacia no sea la esperada y otra cosa es que no sea ninguna, evidentemente. Ahora bien, una vez constatado que los externos quedan reforzados, ¿por qué habríamos de instaurar internos cuando no protegen más eficazmente y encima nos van a venir mal para la economía? ¿Usted considera que los países como Alemania, por ejemplo, que tiene una frontera externa, no están pidiendo abogar por una mayor aumento de esos controles fronterizos, una prolongación? Mire, no sé lo que tiene de importancia lo que yo considere sobre lo que declara Alemania, sobre pedir o no pedir. Yo lo que sé son hechos constatados de que efectivamente los bordes, las fronteras, no operan con la eficacia que de ellas se dice van a operar y que además, en adición a esto, no nos dan los resultados esperados, sino desventajas. Por lo tanto, es un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Las fronteras no funcionan, son ineficaces. No funciona el muro de Adriano, la muralla china, ni siquiera las murallas del Troya. Entonces, las fronteras no funcionan y además nos socavaría unas pérdidas económicas inconmensurables. ¿Deben entonces los estados recuperar el control de las fronteras? Pues evidentemente no. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Leonova y me dispongo a iniciar este segundo turno de refutación haciendo referencia a varias cosas de lo que mis compañeros de la Universidad de Carlos III nos han dicho. Y es que nos han acabado hablando ahora de que las fronteras no funcionan, pero no están hablando de muros, de murallas. Nosotros no hemos mencionado muros, no queremos poner muros. No pongan en nuestra boca palabras que nosotros no hemos dicho. Queremos establecer, como bien se dice en la palabra, controles fronterizos. Como bien les ha rematado también mi compañera Patricia Lerma, es que no hemos perdido, es verdad, ¿no? O sea, ese control todavía se tiene, pero hay unos objetivos que ustedes no están viendo, y es que se el control total, porque lo que hemos perdido es un control parcial, y es esa parte la que nosotros queremos recuperar. Como bien se recoge en el Tratado de Lisboa, desde que entró en vigencia en el 1 de diciembre de 2009, uno de los 2 principios fundamentales de ese tratado, 2 de los 3, son el principio de atribución de competencias. Como bien les estoy diciendo, se atribuyen unas competencias a la Unión Europea. Y otro principio es la cooperación leal. Cooperación leal, principio que no se está cumpliendo. Los países no tienen un principio, no tienen una cooperación leal. Se están incumpliendo los principios de un tratado que es la base de la Unión Europea. Están hablando que no tendría ningún efecto de las fronteras de cara a protegernos. No sé si han oído ustedes hablar del turismo terrorista, del hecho de la facilidad de que los delincuentes terroristas, delincuentes crimen organizado, mercancías ilegales, traspasen traspasen las fronteras y se muevan por Europa libremente. Y como ya les he dicho, una pregunta de la que no me han sabido contestar es que la propia fuerza de seguridad, que es la Guardia de Fronteras y Costas, antiguo Frontex, reconoce que esa falta de controles por Schengen es insegura. Ellos mismos dicen que es insegura, que les reduce los medios que tienen para poder detener a esos delincuentes. ¿Sí, compañeros?
Comentaba antes su compañera en su pregunta muy hábilmente que hay estados que ya llevan 2 años protegiendo sus fronteras nacionales. Entonces mi opinión es, ¿qué opinión le merece a usted que estos estados que sí que protegen, que sí que tienen control sobre sus fronteras, sigan sufriendo atentados? Pues que son medidas eficaces, pero no medidas actuales. Nadie tiene una solución definitiva, estamos proponiendo medidas. Y es que ustedes también se han referido a que nos van a presentar una alternativa. Y eso me alegra, me gusta, porque no entiendo por qué su alternativa es incompatible con la nuestra. La diferencia, o sea, por qué sus medidas son incompatibles con la nuestra. Pero es que aquí estamos debatiendo la medida que nosotros le estamos proponiendo, que es recuperar esos controles fronterizos. Y es que ustedes me están diciendo también que no funciona. ¿Por qué entonces, como bien les ha comentado mi compañera, por qué si no funcionan los países miembros que ya tienen, que ya han recuperado el control sobre sus fronteras, pretenden prorrogarlo? Y es que esa prórroga se la está otorgando la propia Unión Europea. La propia Unión Europea está reconociendo que son necesarios esos controles fronterizos, que están siendo eficaces, que hay que establecer esas medidas de seguridad. Y volviendo a nuestro tercer argumento, y es que los Estados miembros, los propios Estados miembros, como es un bien colectivo que les hemos hablado, que es que hay Estados miembros que no están cumpliendo con ese principio de cooperación leal. Si yo me salto un semáforo en rojo, no solo me pongo en peligro a mí, sino también pongo en peligro a quien se lo está haciendo bien y se lo está pasando verde. Y es que, como bien, ¿qué estado más cercano que tenemos nosotros, que es el Estado español? Como nuestra Constitución Europea se recoge en el artículo 104, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y digo más, según el Tratado de Lisboa, no solo tenemos la obligación, tenemos el derecho de recuperar ese control de las fronteras para así poder proteger mejor a nuestros ciudadanos, ya que el propio Tratado de Lisboa recoge que los estados que se han unido voluntariamente a ese organismo supranacional se pueden desunir de él o pueden recuperar el control de sus fronteras, como el propio acuerdo Schengen, que nosotros no queremos destruir, simplemente queremos suspender temporalmente, porque no estamos diciendo que ese control deba ser permanente, sino que se puede volver al estado en el que ya estamos, pero necesitamos volver un paso atrás para protegernos y poder trabajar en mejorar lo que ahora tenemos. ¿Y qué más me han hablado? También un argumento económico, costes de fronteras. Parece que ustedes no quieren ver los costes económicos que tendría, los costes económicos que de hecho ya se están sufriendo, sobre todo por los países exteriores, con esa entrada masiva de refugiados incontrolada. Y es que, como les vuelvo a repetir, los países no están cumpliendo con una cooperación leal y no se está repartiendo. Y es que la propia Unión Europea, en este presupuesto de 2017 del Consejo de la Unión Europea, solo se destina un 3% a seguridad y ciudadanía. A mí esto no me parece una cantidad suficiente para la situación que tenemos actualmente. Y para cerrar esta refutación, me gustaría referirme a mis compañeros. Y es que durante nuestros 10 minutos de refutación creo que hemos dejado claro que estas medidas son necesarias. No decimos que sea la única medida que hay que tomar, pero que sí que se debe hacer. Y que, como bien ha dejado mi compañera, se debe hacer actualmente. Debe, el 4 de noviembre de 2017, los Estados miembros recuperar el control de sus fronteras. Y es que me gustaría de verdad que su alternativa me convenciera, de ustedes poder darles la razón. Porque no hay nada más que poder poner esa bandera en mi mesa. Y que juntos podamos ponernos algo de ánimo para celebrar que la Unión Europea ha triunfado. Muchas gracias. Hoy aquí, buenas tardes, buenos días, en primer lugar, tenemos a Sánchez. Hoy aquí debatimos una cuestión muy importante. Es si queremos dar respuestas nacionales a problemas comunes o respuestas comunes a problemas comunes. Miren, la primera argumentadora del equipo de la Universidad Europea, Miguel Cervantes, nos exponía sus problemáticas en base a que la frontera exterior no estaba funcionando. Entonces, si conseguimos una Europa que controle esa frontera exterior, estaremos protegidos. Y también planteaba muy hábilmente esto de que, bueno, es la respuesta que están dando las instituciones europeas. Hay países en la Unión Europea que están controlando sus fronteras, pero lo que nos ha sabido responder el segundo refutador de su equipo es, oiga, si hay países que ya controlan sus fronteras, como es el caso de Francia, ¿por qué siguen sufriendo atentados? ¿Será que las fronteras no son eficaces? Algo que ustedes no han sido capaces de mostrar. Como tampoco lo son en el caso de Reino Unido, de Estados Unidos o de Rusia. Es decir, da igual el control de fronteras o no, porque para luchar contra el terrorismo, para luchar contra la criminalidad, esa no es la clave. Y por tanto, como usted dice que está a favor de reforzar la frontera exterior y que no sirven de nada estos controles fronterizos, ya le coloco la bandera de la Unión Europea. Miren, voy a negar la frase de Ramón y Cajal y me va a disculpar Rosalía. Creo que lo peor no es justificar un error. Y creo que Ramón y Cajal estaría de acuerdo conmigo, porque era investigador. Lo peor es realizar un mal diagnóstico. Miren, en este gráfico
nos vienen a decir que 7 de los 10 países más seguros del mundo forman parte del espacio Schengen. Y entre las variables que usan para realizar este ranking están número de muertos por atentados y las amenazas exteriores. Insisto, 7 de los 10 países más seguros del mundo están en el espacio Schengen. Por tanto, tan insegura no será Europa, tan mal no lo estaremos haciendo. Y aquí es donde entra la crítica del equipo contrario. Dicen, pero es que Europa no es capaz de responder al corto plazo. Ellos están de acuerdo con nosotros, debemos fomentar la cooperación, pero dicen que al corto plazo no somos capaces de responder. Pues miren las respuestas. 2017 nos dicen, el Consejo mejora los controles sobre las armas de fuego y pasa una directiva para que no puedan seguir pasando por el espacio Schengen. Tipificación penal de los delitos de terrorismo. Es fundamental lo que ha hecho España. Esto de los lobos solitarios, que tan pronto entre en Internet seamos capaces de poder iniciar un proceso penal. Reforzar los controles de las fronteras exteriores. Mejorar el intercambio de información. La creación de un centro europeo de la lucha contra el terrorismo y la lucha contra la radicalización en línea, pasando una directiva para todas ellas. Es decir, las instituciones europeas están respondiendo a esa amenaza y tal vez, fruto de esa gran respuesta en el corto plazo, son los buenos resultados que tenemos. Insisto, 7 de 10. Adelante con su pregunta. ¿Considera usted realmente un buen ejemplo de Europa es el acuerdo de la Unión Europea que en el cual se han violado los derechos humanos a intentar contrarrestar la crisis de los refugiados paliar? Créame que la violación de los derechos humanos y la de los refugiados le duele tanto a mí como a usted. Pero yo creo que es importante que la Unión Europea colabore con los otros países que están en su frontera exterior para, como usted dice, controlar esa frontera exterior y tener un espacio Schengen seguro. Estamos de acuerdo. Y miren, ustedes no nos han evidenciado por qué recuperar el control de las fronteras sería más eficaz. Y lo entiendo, porque cuando uno consulta a los expertos, lo que nos dicen los expertos es información e inteligencia. Necesitamos información e inteligencia. Dice Javier Albadalejo, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, que lo que hay que hacer es mejorar los mecanismos para reforzar el intercambio de información entre los Estados miembros. Y dice Fernando Reinares, investigador del Instituto Elcano, que sí, los países del área Schengen deberían alimentar su base de datos con información de inteligencia. Al haberlo hecho, podrían haber contribuido a que la acción policial hubiese sido más rápida de lo que ha sido. Una acción policial más rápida, porque como reconoce el equipo contrario, no hay seguridad absoluta, no hay protección absoluta. Ahora bien, 7 de 10, tan mal no lo estamos haciendo. Y lanzaba una pregunta muy interesante el segundo refutador cuando le preguntaba, bueno, pero ¿por qué sus planteamientos de cooperación son incompatibles con nuestros planteamientos de recuperar fronteras? Muy fácil. Si los Estados miembros del espacio Schengen recuperan el control de sus fronteras, lo que le están diciendo a los otros Estados miembros es, oigan, no nos fiamos, desconfiamos de ustedes, tenemos recelos. Y es ahí donde vemos ese paso atrás que nos dice el equipo contrario, el equipo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Pero no vemos los pasos adelante. Los pasos adelante son inteligencia e información, que son incompatibles con recuperar el control sobre las fronteras. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo el equipo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes es un salto hacia el vacío. Es decir, recuperemos las fronteras, vamos a perder eficacia porque no vamos a poder colaborar, vamos a perder en economía, como se lo hemos dicho, vamos a cargarnos la fraternidad de Víctor Hugo y vamos a quedarnos sin el vino de Schengen. Por lo tanto, lo eficaz y lo responsable es decir que los Estados miembros de la Unión Europea y del espacio Schengen no deben recuperar el control sobre sus fronteras. Muchas gracias.
Segundo argumento que nos hablan, cumplimiento de obligaciones. Y lo que nos decían aquí era muy simple. Como la cooperación, como los procesos son muy largos, la cooperación no funciona. Primero no se ha visto esa relación entre que la cooperación no funciona porque los procesos son largos y tampoco se ha visto por qué levantando un control de fronteras se acabaría con este incumplimiento de obligaciones. Además de ello, lo que ya les ha expuesto a ver en su segunda refutación es que la Unión Europea está tomando medidas de reforzamiento de fronteras, contra el tráfico de armas. Por lo tanto, sí se están tomando medidas a corto plazo para solucionar este problema. Por lo tanto, no haría falta recuperar un control de fronteras. Y en tercer lugar, nos hablaban de un compromiso de garantizar la seguridad. Y lo único que nos han dicho es que la Constitución española, en su artículo 4, afirma que el Estado tiene el deber de protegernos. Pero el problema está en que se han quedado en la teoría y no nos han enseñado cómo esto se está aplicando a la práctica. Por lo tanto, tampoco se ve cómo se puede proteger más eficazmente recuperando el control de las fronteras. Y es que frente a todas estas hipótesis que nos traía la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, desde la Carlos III nos hemos traído la realidad. ¿Y cuál es esta? La realidad es que las fronteras son ineficaces. ¿Por qué? Porque las que están atentando en Europa son nacionales europeos. Por lo tanto, no se ve por qué recuperar el control de las fronteras evitaría que se estuviesen cometiendo estos atentados. En segundo lugar, les hablamos de las desventajas, el que ya ha costado 3.000 millones de euros esta recuperación de controles y además las pérdidas económicas que, por ejemplo, se tendría del desplazamiento de trabajadores que ya se anunciaban de 1,7 millones de ellos. Y en tercer lugar, les hablamos de la alternativa, que es que se recupere tanto la inteligencia, que se refuerce esta inteligencia y la cooperación en toda la información. Y es que, señores, lo que ellos nos están proponiendo es un paso hacia detrás para saltar al vacío. Lo que nosotros estamos proponiendo es continuar combatiendo juntos todo esto. Por lo tanto, no es eficaz recuperar el control de las fronteras. Muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Llegado a este turno de conclusión, me gustaría hacer referencia a lo que ha acontecido en esta sala a lo largo de este debate. Comenzábamos nuestro turno de introducción haciendo referencia a la definición de eficaz, que recoge que es aquello que cumple lo prometido o cometido y también el efecto propio o esperado. Pero bien, como les hemos demostrado a lo largo de nuestros turnos de refutación, podemos ver cómo no solo la falta de liderazgo por parte de la Unión Europea, sino también la falta de cumplimiento de ese bien colectivo que es Schengen por parte de los Estados miembros está provocando que no haya un cumplimiento real, pero que sí que haya un peligro inminente. Nuestros compañeros nos hablaban de que Schengen, que los controles fronterizos son ineficaces en cuanto al tema del terrorismo y la inmigración, pero como les hemos demostrado a día de hoy, las políticas que se están llevando a cabo en la Unión Europea sí que son ineficaces en este ámbito. Ellos abogaban por cooperación, pero como les hemos demostrado en nuestros turnos de refutación, esa cooperación implica un largo proceso que a día de hoy recoge unos agujeros de seguridad de los cuales los terroristas y otros males inminentes pueden aprovecharse en contra de la seguridad de los ciudadanos que habitan en los Estados miembros. También nos hablaron de unas ventajas económicas, pero como les hemos demostrado, el coste de los controles fronterizos sí es un coste real, pero sin embargo permite que haya una igualdad de condiciones, que los estados exteriores, los que tienen fronteras exteriores como abogaban nuestros compañeros, no tengan que verse superados por las circunstancias, sino que puedan por fin tener la seguridad de que se pueda hacer frente entre todos. ¿Por qué? Con una cooperación. También nos hablaban de una alternativa, nos proponían medidas, que son medidas que nos permitían, nos decían sus compañeros de la Universidad Carlos III, a corto plazo no están funcionando. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, de Turquía, el acuerdo de Turquía. Como bien les hemos indicado en nuestra pregunta, se sufre una violación de los derechos humanos. Europa no es una violación de los derechos humanos. Europa es cooperación. Europa es seguridad. Schengen es un bien colectivo. Schengen es un pacto que todos debemos cumplir. Una realidad a la que nosotros estamos haciendo frente, mientras ustedes están viviendo en el deseo.
Señores, vamos a hacer un pacto en esta sala. Me gustaría que todos ustedes, compañeros, jueces, público y por supuesto mis compañeros, me acompañen en este gesto. Algunos de ustedes ahora mismo no me están ayudando. Si todos ustedes en esta sala realmente estuvieran haciendo conmigo este gesto, el beneficio y el sonido de ello sería mucho mayor. La cooperación de todos nosotros permite un mayor efecto. Si hay Estados miembros que se están saltando ese semáforo, no solo están implicando un mayor peligro, sino una falta de cooperación. Un efecto de todos los países hace una mayor seguridad. Sin embargo, la realidad es que, como ha pasado aquí, no todos estamos colaborando. Por todo ello, debemos recuperar los controles fronterizos, señores, para garantizar la seguridad. Por eso, a día de hoy, 4 de noviembre de 2017, debemos recuperar el control para protegernos más eficazmente. Muchísimas gracias. Yo solamente lo haría si me dais algo de vino también en el otro lado, para poder estar equilibrado con ambos. ¿Cómo se disfruta una final cuando uno no está sentado en esa mesa? Lo siento por vosotros y por vosotras, pero tenéis una ardua labor. Enhorabuena a los dos equipos por una final de altura, la esperábamos, no nos ha sorprendido, sabíamos que iba a ser así. Y se me olvidó antes presentar a Gabino y a Rubén, que están como jueces crono, y en ellos represento el agradecimiento a todos aquellos miembros del taller de debate que han participado durante estos días como staff. Vuestra labor ha sido fundamental, chicos y chicas, lo agradecemos muchísimo, especialmente pues Dani y yo, que compartimos todos los martes ese taller de debate con vosotros, pues os lo agradecemos mucho. Nada más, se retira el jurado a deliberar y calculamos que unos 10-15 minutos aproximadamente, si os parece bien, más que nada para que podamos comer a una hora prudente, pues nos dará resultado. Enhorabuena, pues equipos.